Buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este tu espacio, a este estudio bíblico. Da gusto escuchar su sonrisa, escuchar no tan solo sus sonrisas, sus carcajadas. Es bueno sentirse feliz, es bueno sonreír. Y la sonrisa, las carcajadas, yo creo que es la mejor medicina. Desde que me da ese reflejo del arma. ¿De dónde viene? Ok, ahora ya viene toda poética nuestra hermana. Ya viene toda poética. Yo soy el reverendo Job Cobos y soy pastor de aquí de Templo Cristiano Central. Les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Si tiene algún comentario, déjenoslo saber. No pretendemos tener toda la verdad, pero sí compartimos lo que sabemos, sí platicamos, tenemos una conversación. Y hoy vamos a leer la escritura o estudiar un poco la escritura de Génesis 45, del 3 al 11, y luego versículo 15. Entonces, es una escritura muy profunda. Ahora recuerden que esta escritura de Génesis ya es el final, que muchos teólogos le llaman el final de una gran telenovela. Porque recuerden que aquí comienza con Jacob amando más a José y haciéndole una capa de muchos colores. Y luego los hermanos pues tienen celos de José, lo meten en un pozo que no tenía agua, y luego lo querían matar, y luego Rubén lo defiende y le dice, pues mejor de matarlo, vamos a enviarlo vamos a venderlo para que así no se muera. Y lo vendieron y a unas personas de Egipto, y se lo llevaron a Egipto. Y en Egipto pasa toda otra telenovela, donde José pues era un buen varón, un hombre puro, y por alguna razón estaba en la cárcel, porque no estaba en la cárcel, y luego ya estuvo en la cárcel y se puso a interpretar sueños, y luego le interpretó sueños a alguien que trabajaba con el gobierno, y ya del gobierno salió, y luego el faraón tuvo sueños, y el hombre se acordó de aquel muchacho que le interpretó sueños a José, y ya se lo llevó a que se lo interpretara el faraón. Es una historia hermosísima. Cuando estaba preparándome para esta escritura, ya que lo he hecho por tantas veces, me encantó estar escuchando. Pero les doy la bienvenida a todos los que están aquí. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu divina providencia, Señor. Que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Que nada se te pasa. Ayúdanos, Señor, a entender tu llamado y entender los propósitos que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, y habla a los que escuchan este estudio bíblico. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y voy a poner la escritura en la pantalla para que así ustedes la tengan. Génesis 45 del 3 al 11, la tengo yo en lenguaje actual, como también la tengo en Reina Valera, para aquellos que ya estamos con nuestras décadas, que nos recordamos cuando solamente existía una traducción, la Reina Valera. ¿Quién quiere leerla? Yo la leo si quiere. Ok. Reina Valera. Génesis 45, del 3 al 11 y 15. Dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y bendecidle. Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. El 15 dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Amén. Hermanos, esta escritura vamos a tratarla de ver con otros ojos. Nos vamos a profundizar tanto que de aquí vamos a salir flotando como seres humanos, como cristianos, porque ese es el propósito de la escritura. El propósito de la escritura es transformar nuestras vidas. Si este libro sagrado, estos escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, han transformado generaciones, y si no nos transforman a nosotros, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Es de que dejemos que esta escritura, al profundizarnos, nos hable para cambiar nuestra forma de ser, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y este es el milagro de la palabra de Dios, que si la escuchamos con estos ojos llenos de vida, llenos de esperanza, pueden hacer milagros en nosotros. Y recuerden que este es el final de toda una película. Y si usted quiere ver todo lo que pasó en la vida de José, eso sí, fue amado por su papá. Fue protegido por su papá. Y luego, pues ya vimos todo lo que pasó, luego tuvo que ir a la cárcel, y luego fue por esta mujer que pues quería abusarlo, podríamos decir, sexualmente, que se tiene que decir, porque el acoso sexual es algo demasiado feo. Yo creo que el acoso sexual es un crimen. No, lo es un crimen. Y yo creo que nadie debe de ser acosado sexualmente, porque yo lo veo, bueno, está dicho, el acoso sexual es como una bestia, está tratando de comerse a un pequeño animalito, o una persona inocente. Y pues es triste, porque el acoso sexual destruye vidas, destruye familias, destruye matrimonios, y aquí vemos que pasó eso con José. Y que a pesar de todo, José salió victorioso y podríamos decir, salvó a la nación. Así como Esther salvó a la nación, así José salva a la nación. Es de que vamos a ver aquí que en una forma desesperada, tenían hambre, había hambre. Y yo creo que por hambre hacemos muchas cosas. Yo nunca vi a mi mamá usar pantalón. Nunca. Mi mamá nunca usó pantalón. Punto. Mi mamá siempre usó vestido. La única vez, yo creo que tenía como unos 10 años que vi a mi mamá usar pantalón. Y eso porque había una temporada de mucha pobreza en mi pueblo. Y yo tenía como 10 años, y yo me acuerdo que mi mamá se puso un pantalón debajo de su vestido, que porque se iba a ir a pepenar papas de una granja que habían dejado papas, de las que se quedaban. No me acuerdo de las papas, pero sí me acuerdo que mi mamá se puso pantalón. Y yo creo que el hambre
te hace hacer cosas que tú nunca haces. Y aquí vemos en esta escritura que el pueblo de Israel tenía hambre y se fueron a Egipto, en donde había abundancia. Y yo creo que ahí, en una forma desesperada, llegaron ante José, pero qué interesante que los hermanos de José no le reconocían cuando llegaron, y José sí los reconoció. Sí los reconoció. Sin embargo, ahí José no se reveló hasta el final. Que ahí quiero que ustedes piensen que muchos de nosotros tenemos pleitos familiares, riñas familiares, incluso que han pasado de generación en generación, pleitos. Y aquí José se aguantó. Los vio, pero se aguantó. Y yo creo que si el Espíritu Santo no hubiera guiado a José, José se hubiera aguantado y se hubiera muerto y no hubiera dicho nada a sus hermanos. Que ahí vemos cómo el pecado de generación en generación pasa. Y quiero que piensen en eso, por eso les dije que vamos a ver la escritura con unos ojos muy diferentes y con unos oídos muy diferentes. Porque si ustedes se fijan, todo el drama desde ahorita, en todo este capítulo, dice José ya no se aguantó más y ordenó a todos sus ayudantes que se vean de ahí, y en cuanto se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él, y a sus hermanos les dijo, yo soy José. O sea que se tardó para revelarse. Incluso pidió que los envió de regreso y que trajeran a su hermano. Incluso les preguntó cómo estaba su papá y todo eso. Pero ahí, si vemos un poco más la escritura, vemos cómo había ese dolor ahí, que él estaba tratando de revelarse. ¿Qué fue lo que les llamó a ustedes de esta escritura? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de este pasaje? El perdón. Sí, que esa es la centralidad, el perdón. El perdón en esta escritura. ¿Qué más? Pero yo creo, pastor, que él se esperó, no les dijo nada. Sabemos que él era un hombre guiado por Dios, puesto que ya habíamos visto cómo él interpretaba los sueños y cómo Dios lo usó para llegar hasta donde él llegó. Entonces yo creo que tuvo esa prudencia guiada por el Espíritu de Dios para analizar la conducta que traían sus hermanos. Que eso es muy importante, que esta escritura, de aquí sale la doctrina de la providencia. Entonces, vamos a examinar un poco esa doctrina, porque aquí vemos, dice José, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Entonces, aquí, José, estamos hablando del perdón, ¿ok? Pero aquí José les está diciendo, ustedes me quitaron de yo gozarme de mi padre. Ustedes me quitaron el amor de mi padre. Todavía vive mi padre. Fíjense, vamos a hablar muy claro. Porque aquí, aunque José los está perdonando, les está haciendo que reflexionen en su pecado. Yo creo que por eso lloró y lloró y lloró. Porque yo pienso que esa era una manera de redimirse él personalmente hacia ese perdón que tenía que salir de él, porque él era así. Y me encanta, hermana, cómo usted está siendo tan suavecita. que eso es lo que es la benevolencia de Dios. Sí. ¿Ok? Pero es también porque él sabía y confiaba en Dios, sabía que era Dios el que le había como mandado a hacer eso. Pero aquí él está furioso. Es que duelen las cosas que Dios le manda a hacer a uno, no son fáciles, mas sin embargo cuando sabemos que es de Dios, las hacemos. Bueno, también hay que recalcar algo, obviamente que no está en esta escritura, pero una de las cosas, y ustedes pueden decirlas mejor que yo, una de las cosas que nos cambia físicamente, y tal vez por eso es que ellos no pudieron reconocer a José, es la madurez. Y la madurez de José, yo creo que pudo comenzar desde que estuvo en esa cisterna, pasó por la prisión y todo esto.
y fue una madurez, obviamente, que fue transformando. Yo no sé la madurez que vivieron sus hermanos, porque no lo cuenta la Biblia, bueno, sí, ¿verdad? Pero sí hay una madurez que puede, me imagino yo, o podría transformar el rostro de una persona de tal manera que para sus hermanos pudiera ser irreconocible. Y yo creo que usted está haciendo lo mismo que la hermana Ana está haciendo y la hermana Isabel está haciendo. Ustedes están pintándolo muy bueno. Aquí vemos que José les estaba restregando en la cara. Me quitaron a mi padre. Y luego todavía les estaba restregando en la cara. ¿Cómo? Porque se echó a llorar. Sí. Y su llanto fue tanto que toda la ciudad lo supo, que este hombre estaba llorando. O sea, no, a veces que nosotros espiritualizamos tanto las cosas que minimizamos el dolor ajeno. Tengamos mucho cuidado con eso. Por ejemplo, a mí me cortan una pata. Y usted dice, ay, pastor, es la voluntad de Dios. Digo, No, ¿cómo? Me cortaron una pata. Sí. O sea, ¿cómo tú minimizas que tal vez sí fue la voluntad de Dios? Pero no, mi dolor sigue igual. Claro No que tengo no. una pata. Entonces, ¿qué hacer nosotros en esos momentos? Quedarnos callados. Porque el dolor, a veces, la mayoría de nosotros, y eso nos pasa mucho a nosotros los cristianos, que minimizamos el dolor ajeno diciendo, es la voluntad de Dios. Yo no creo que haya sido la voluntad de Dios que los hermanos lo hayan tirado al pozo para que llegara allá o que lo vendieran. Yo no creo absolutamente nada porque yo conozco a Dios. ¡Oye! Él no puede ver, dicho claro, él no puede ver. La hermana conoce a Dios. Lo conozco a mi criterio y a mi necesidad, lo conozco. Y entonces yo no creo que Dios haya aceptado eso. Dios no usa un pecado, un dolor o algo malo que le puede suceder a alguien para glorificarse de otra manera. Lo que pasa es que Dios siempre de algo malo va a salir algo bueno. Entonces yo creo que ante esa situación Dios de alguna manera buscó cómo que usted me va a ayudar Que esa es la benevolencia de Dios, esa es la doctrina, Sí. es el documento que les di, que ustedes van a ver ahí que Dios tiene, todos concordamos, y eso sí yo concuerdo, y todos concordamos de que Dios tiene control de todas las cosas. Ahora, nos vamos a ir más para allá. También Dios tiene control hasta de las cosas malas. absolutamente ¿Ok? de acuerdo. Entonces, Dios hace que las cosas malas funcionen como Él quiera. O sea, en cierta manera, al final de todo este mundo y al final de nuestras vidas, el que va a ganar es Dios. Eso es la doctrina de la benevolencia, de que Dios, de la providencia de Dios. Y esa doctrina es de aquí sale esa doctrina, la doctrina de la providencia de Dios. Y aquí en la doctrina de la providencia de Dios es de que Dios lo puede todo, Dios lo controla todo, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que Dios controle todo y su providencia esté en todo, eso no significa que nosotros no somos responsables de nuestras acciones. Y aquí José los está haciendo responsables de sus acciones. Me quitaron mi familia, me quitaron mi padre, me quitaron a mis hermanos, me vendieron, me abusaron, casi me matan. Es que como seres humanos vamos a reaccionar. Bueno, es que si lo leemos de esa forma,
O sea, le estamos leyendo el texto, pero como usted lo está diciendo, sí se puede escuchar así, pero sabemos realmente en qué tono lo dijo. Tal vez no lo El hermano estaba llorando porque todo el pueblo lo escuchó llorando. Ok, pero vamos a decirlo de esta forma. ¿Y cómo sabemos que no era una exageración? Acordémonos que la Biblia también hace Hermano, eso. fíjese lo que dice la Biblia. Dice, y se echó a llorar, fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Ok, Él no se puso a llorar dentro del baño ahí como se... No, Le no. dolía todo lo que había perdido. no, o sea, yo entiendo, pero acordémonos también que la Biblia muchas veces usa la exageración, y hemos hablado de esto. La Biblia en algunas veces usa la exageración para contarnos algo, para enseñarnos algo. ¿Y qué nos está enseñando aquí? Pero aún sin embargo les dice que no se entristezcan, porque él ve que a pesar de ese mal que le hicieron, de alguna manera Dios lo usó para bendición. Pero fíjese lo que primero dice antes que dijera eso. Él dice, vengan acá, los llama ¿Eh? para hablar con ellos en el versículo 4. Y ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José. Fíjese muy bien, antes de que él dijera lo que usted acaba de decir que él dijo, dice, descarados, ustedes me vendieron. No lo dijo así. Yo soy José, vuestro hermano, al que bendice. Se dio a contarnos que yo tenemos derecho a enojarnos y a replicar y a patalear enfrente, pero no nos quedamos ahí. Pero hermana, Salimos de eso. mire, lo que estoy tratando y espero que no se molesten conmigo, lo que yo estoy tratando de ayudarles a hacer es que saboreen el texto. Sí. No se salten a la resurrección. Quédese en la cruz por un momento. Quédese en la corona de espinas. Quédese en los latigazos. Porque es lo que comúnmente nosotros hacemos. Eso que acaba de decir usted, pastor, Quédese en la corona de espinas. es algo que yo inconscientemente hago mucho y es una lucha que tengo mucho con mi esposo. A ver, cuéntenos. Eso, que muchas veces yo trato de interpretar las cosas a lo mejor desde otras perspectivas, de otra manera más fría, ¿verdad? De otra manera más Y peleamos. real, o sea, a lo mejor yo viéndolo con otros ojos. Y eso nos ha ayudado mucho porque ella espiritualiza todo. Y es bueno, yo no digo que sea malo, pero eso a nosotros nos ha ayudado para encontrar un equilibrio de que a lo mejor ella me ha hecho ver muchas cosas de manera espiritual y hay muchas cosas que yo trato de decirle a ella, no lo veas todo así, o sea, no es el punto de verlo todo en que Dios se encarga de todo y ya. O sea, Pero pastor, cada oración que yo hago, Dios me la responde porque yo no voy a pensar así. no, sí está bien. Yo creo que los dos están en lo correcto. Y yo creo que voy a volver primero a lo que dijo lo que estaba hablando con nuestra hermana Ana para llegar a lo que usted, que nos vamos, no saboreamos la Semana Santa, o sea, jueves santo, viernes santo, nos vamos a la resurrección. El domingo de resurrección. Sin embargo, que para llegar al domingo de resurrección, Jesús fue latigado, Judas lo traicionó, lo llevaron a la cruz. Es un camino muy largo. Sí, tiene razón. Entonces, que aquí, el enfoque aquí es no minimizar el dolor. No me pasó nada. ¿Cómo que no te pasó nada? Te sacaron los ojos. ¿Cómo que no te pasó nada? Pero uno lo llora en el transcurso de ese tiempo, o sea, tienes tiempo de volver a estar bien. Hermana, él ya tenía que 30 años en Egipto. Ay, Pero se enfrentó de repente a 30 años. Entonces, y 30 años y todavía cuando los ve, si ustedes leen anterior a esto, él deja a algunos de sus hermanos ahí y los envía a los otros de rehenes. O sea, él dice, si ustedes me hicieron sufrir,
les voy a dar una probadita, o los voy a probar para ver si ustedes todavía siguen de ileales. Sí, pero si se hacia mi fija, padre. pastor, en esos capítulos anteriores, él le pone una trampa a su hermano, al hermano, al más chico, porque quería ver la respuesta de los otros. Quería ver qué tan maduros, como dijo Y Napoleón. aún sin embargo reaccionaron bien, porque uno de ellos dijo, déjeme a mí, deje que se vaya mi hermano, porque si no mi padre muere. Y de ahí él empezó a cambiar, de decir, oh, entonces ellos no están tan malos como Fíjese, cuando yo los... Hermana, ya se fue al final. No, eso fue antes, eso fue antes. Sí, pero ya se fue al final. Usted dice, ya reaccionó. Él no reaccionó hasta que los besó. Sí. Hasta que ya se acabó todo, porque todavía él aquí les dice, yo soy su hermano, ustedes me vendieron. La realidad es que les está poniendo el dedo en la llaga. Sí. Desde un inicio les está haciendo ver lo que le hicieron de muchas maneras, ¿verdad? Me vendieron, me quitaron a mi padre, me hicieron esto, me hicieron aquello, pero aún con todo lo que hayas hecho, todo lo que me hayan hecho, los perdono. Pero No se vaya al final. no, o sea, me llama mucho la atención porque él ahí encuentra, yo siento que en ese momento José tenía que sacar todo lo que sentía para que su alma descansara. Y eso para que él pudiera volver a sentirse libre de eso que él traía atorado, y pues lo más fácil era haberlos visto y abrazarlos y decirles, los perdono y no pasó nada, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho a nosotros, en nuestras familias, en nuestro día a día. Yo este tema, cuando yo ahorita que lo estaba viendo, es difícil para mí porque yo traigo problemas con algunos de mis hermanos. O sea, traigo problemas con hermanos. que ese es el enfoque. Exactamente, ¿verdad? O sea, y digo, me tendré que convertir en José. O sea, tendré que tomar el papel de José para yo poder descansar en esa situación que yo estoy viviendo con mis hermanos. Que eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, o sea, y es complicado. Porque fíjese, usted dijo unas palabras que Escritura se enfoca. Que aquí, como usted lo dijo, me encantó como usted lo dijo, porque eso es lo que yo quería decir. Usted dijo, para José hubiera sido tan fácil decir, hey, ya pasó, borrón y cuenta nueva, que eso es lo que nos enseñan y nos fomentan en nuestras iglesias. Borrón y cuenta nueva. Todo pasó, déjalo atrás y atrás se quedó. No, pare de sufrir. Sí, hay que hablar. No, entonces hay que hablarlo. Sí. Y José dice, miren, malosos. Ustedes hicieron esto, ustedes me quitaron a mi padre, me quitaron a mi familia, me quitaron mi vida, me enviaron a otro país. Que justamente se está hablando esto sobre el martes, ¿verdad? Que la teología de la cruz y la teología de la gloria. Que ahora es la teología de la providencia, donde Dios tiene control de todas las cosas, que sí lo tiene. Sí. Porque Él lo dijo aquí en el versículo 7, porque Dios me envió aquí antes que ustedes. ¿Ven qué hermoso? Sí, pero a lo que me refería es con la teología de la cruz, no queremos hablar ni con la familia, ni con nada sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Entonces queremos dar borrón y cuenta nueva, perdóname y punto. Y para perdonarse se necesita hablar sobre las cosas que nos pasaron, desahogarnos con la familia, desahogarnos con alguien para después hacer ese borrón, ¿verdad? Para reconciliarnos. Hacerlos responsables. Aquí lo que José estaba haciendo, ustedes son responsables del daño que me hicieron. Y accountability, ¿cómo se llama accountability? Sí, responsabilidad. Responsabilidad. O sea que nosotros no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Y lo que estaba haciendo aquí José, diciéndole a sus hermanos,
Maleantes son ustedes. Ustedes tienen que tomar responsabilidad de todo lo que me ha pasado a mí, de todo lo que le pasó, de mi separación con mi padre, de que yo me vine a otro país, de que todo. Porque si nosotros perdonamos sin pedir que es la responsabilidad de la otra persona, nos van a seguir aplastando. No hay sanidad. No hay sanidad y nos van a seguir abusando. Entonces, cuando uno perdona, uno tiene que hablar de lo que ha pasado y cómo nos afectó. Porque si uno no lo saca, uno minimiza lo que me pasó. Y déjenme decirle que lo que le pasa a uno por el abuso de otros no ha sido cosa pequeña. Sí. Entonces, aquí vemos que de aquí se saca la doctrina de la providencia, de esta escritura, de que Dios controla todo, absolutamente todo. Y que cuando algo malo nos pasa, también Dios está ahí, que nosotros los cristianos lo decimos completamente. Que está bien, todos creemos de que Dios controla todo. E incluso usa el mal como arma para bien, que es lo que aquí vemos. ¿Okay? Otra cosa que no hay que pasar por alto son las dos justicias o los dos tipos de justicia. Es la justicia de Dios que se puede ver, que es la hambruna, por así decirlo, una hambruna que hubo, y la otra es terrenal. En otras palabras, es la que José le está dando a sus hermanos, que los está responsabilizando. Así, ¿quieres comer? Pues primero vamos a hablar sobre esto y esto, y vas a tener que pasar por esto y esto. Que ahí los está haciendo responsables, y aquí podríamos adherir una justicia más, una justicia de restauración. O sea, aquí José los sienta en la mesa, hablan de todo lo que pasó, son sanados, ponen todo en la mesa y hubo una restauración justa. Viene a mi mente, pastor, precisamente cómo aplicar esto cuando nosotros como padres, a veces que los hijos pasan por una circunstancia difícil que no es correcta. Y entonces después resulta que no vino a la casa, es joven y no vino a la casa en 2 días y supe que anduvo, pero llegó. Entonces yo lo que le digo, no te preocupes, lo bueno es que ya llegaste. El hijo pródigo. Ya llegaste, no te preocupes. Todo está bien, pero no hablé de lo que supe, de lo que hizo y de lo que estuvo mal, y eso ahí no quedó bien, porque eso va a seguir. Entonces me parece muy buena la manera como usted lo está interpretando. Bueno, y ahora que mencionó a nuestro hermano Daniel, ¿cómo esto se compararía al hijo pródigo? Que eso lo vamos a ver al final, porque ese es el final, y no me quería adelantar, nos lo vemos al final. Y también tienen que ver los tiempos, porque hay veces que si la persona quiere hablar y la otra persona no quiere. Ahora recuerde, qué bueno que habló de los tiempos, y yo creo que eso es lo que más le dolió a José. José ya perdió toda su vida alejado de sus padres, de su padre, de su familia, cambió completamente su mundo, lo perdió todo. Ahora, lo que no había podido pasar antes porque no había el hambre. Tuvo que haber hambre hubo el hambre para que pudieran ellos encontrar. Y siempre que eso es parte de la reconciliación, y es como Dios trabaja. Teniendo todo control, cuando está todo al revés y volteado de cabeza, Él obra usando todo lo malo que está pasando para de eso malo sacar el bien. Porque hay tiempos donde uno, por más que quieras intervenir, tienes que estar así, porque no te dejan, no quieres hacer, pero no puedes, y Dios te dice, quédate, sigue orando, y va a llegar el momento. Bueno, recuerde que a José fueron más de 30 años. Y él no podía hacer absolutamente nada, porque yo creo que si él se convirtió en el segundo jefe del faraón, ¿usted cree que él no sabía cómo estaba su padre por allá? Sí, es lo que yo me preguntaba. Digo, que antes no había ido a buscar. O sea, porque no se había propiciado ese encuentro, pero los tiempos de Dios, ¿no? Es como está diciendo nuestra hermana, no era el tiempo, no eran los tiempos. Por ejemplo, todos tenemos enemigos.
y todos tenemos riñas con nuestros hermanos. Y como yo siempre hablo con mis hermanos, estaba hablando con una hermana esta semana, ayer, el lunes, sí, ayer fue el lunes, porque trato de hablar tengo tantos que hablo con diferentes personas los lunes, y me estaba dando ella un chisme, yo le digo, ay, hermana, pues ni modo. Dice, ay, hermano, pues vamos a hablar del chisme. Le digo, ay, no, para no abrir. Es que yo quiero arreglar eso. Le digo, ay, hermana, mejor ni te metas. Pero es que sí lo quiero arreglar. Voy a ir a decírselo. Le digo, ay, no. Y dice, pues gracias, hermano, porque no me empujaste a ir a hablar con la que estoy peleando. Otra enseñanza que yo puedo mirar aquí con todo lo que usted nos está diciendo, es la manera, que no me voy a adelantar, pero lo voy a decir, es la manera como uno responde también. No, ahora sí vienes, ¿verdad? Porque ahora se te ofreció, pues no, ahora yo no te voy a escuchar, nomás porque me ocupas, ¿no? Entonces, una gran enseñanza de cómo nosotros reaccionar a pesar de. Pero fíjese que en realidad sí lo hizo. Recuerde que estamos viendo la escritura de diferente manera. Él dice, yo soy José, al que ustedes vendieron. Si nosotros fuéramos José y fuéramos con alguien de nuestra familia y le dijéramos esto, inmediatamente el familiar nos va a decir, mira, me está echando en cara. Ajá, pero sí es más, quiere que le agregue algo. Ajá. Veo hasta cierto punto de arrogancia por parte de José, de donde les dice, ustedes no me pusieron aquí, me puso Dios. Yeah. Porque sí. Pero es que eso. No, la realidad. ¿Sí me entienden? Es que, o sea, porque él les dice, ¿verdad? Si ustedes piensan que estoy aquí por ustedes, están equivocados. Quien me puso es Dios. Porque a lo mejor le podría decir, ustedes querían que me muriera, pues no me morí. Por eso esta escritura se saca la teología de la divina providencia, de que Dios lo hace todo. Ahora, sí, aunque Dios lo haga todo, no debemos minimizar, Él no está minimizando lo que Él sufrió, que es lo que yo quiero poner en sus manos, que yo quiero poner en sus mentes, de que sí, aquí Dios lo vio, Dios usó el mal para bien, su dolor no dejaba de ser dolor, y sus hermanos tenían que tomar responsabilidad del daño que hicieron. En respuesta a su pregunta, que yo le dije que aquí yo creo que la parte de la escritura también exageraba. Mi opinión, que dice que todo el pueblo le escuchó y quién sabe qué, yo creo que es una forma para decir que el dolor de José era tan inmenso, tan grande, que todo el pueblo. Hermano, a veces que mi dolor es tan grande que los perros que están escuchando mi cadena se pueden a llorar. Y yo ni siquiera estoy llorando, sin embargo yo lo veo. Ay, no. Cuando su dolor es tan grande, hasta las plantas se mueren alrededor de usted. Yo creo que estaba todo en su derecho también, José, porque yo creo que la situación lo amerita también. O sea, también nos vamos a poner, sí, en esa parte donde sus hermanos lo aventaron al pozo y todo eso, ellos tuvieron la malicia, ellos no la pensaron. Ellos lo iban a matar. Entonces, ¿por qué no es válido? Con la devoción ventaja. Y no tan solo lo digo por dudarlo o ponerlo en duda. Yo creo que fueron las mejores herramientas que José pudo haber utilizado, como ahora va la mía. Pero ahora va la mía, pero lo hizo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Esos 30 años le ayudaron a madurar, a reflexionar, a entender todo lo que Dios estaba haciendo. Otra vez es Dios. Ahí está cuando ella me embellece. Cuando estás en la cárcel, que nunca he estado en la cárcel, pero he practicado con gente que ha estado en la cárcel. Aquí está el angelito. Les cambia su cara, les cambia su expresión, les cambia la plática, les cambia las palabras. Porque cuando estoy platicando con estas personas, bueno, una plática así, puedo decirlo normal. Y le digo, ¿y cuál fue tu experiencia que te llevaste en la cárcel?
O sea, automáticamente de una risa, de un chiste, cambia algo como que, o sea, a ver, permíteme, me estás tocando algo, vibras muy sensibles, no fue nada divertido, no fue nada agradable, estuve en esa situación, no se lo deseo a mi peor enemigo, pero sin embargo tuve que pasar por ahí. Entonces, yo creo que José hizo, la verdad, yo no me pongo en sus zapatos, me pongo del lado de él, porque yo creo que si no te defiendes, y yo creo que si no sacas ese carácter, ese aplomo, o sea, vas a estar 3 metros bajo tierra y la gente va a estar... Sí, es la verdad. Si en esta vida no te pones listo, si en esta vida no te defiendes, si en esta vida no sacas las garras, si en esta vida no por el hecho de ser cristiano te vas a quedar callado y que la gente te esté abusando, vas a tener que sacar esa careta y decir, soy cristiano, pero no tengo ningún problema. El cristiano debe ponerle otra mejilla, hermano. No, ahora, y ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Ay, no, que, no, pero no. Ese es otro asunto. El que alguien te dé una bofetada en la mejilla, cuando Jesús les estaba diciendo eso, o sea, también se estaba refiriendo, no te vas a dejar golpear, no te vas a dejar humillar, pero tienes que ser inteligente. Y me encantan las palabras que Jesús decía, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Son las palabras que me encantan. No, que Dios no nos manda a hacer tapetes donde todos se limpian. Claro, exactamente. Eso no lo dice en ningún lugar de la Escritura. Ahora, sí nos dice que pongamos la otra mejilla, que lo hacemos en una forma humildes, no para hacernos vanagloriosos, porque yo creo que las peores cachetadas son las que nos dan emocionalmente la gente, y la gente que nos ama. Que Y también pues a Jesús sí lo humillaron y yo creo que lo seguimos humillando muchas veces con nuestro comportamiento a veces. Sí. Y aquí yo creo que lo importante de ver en esta escritura de hoy es de que Dios no fomenta el sufrimiento. No, porque aquí vemos como José no se quedó en ese sufrimiento. Correcto, Dios no fácil lo hubiera podido ser que él se quedara en ese sufrimiento. Pobre de mí, no veo a mi papá, no veo a mis hermanos, pero vinieron sus hermanos hacia él. Y Dios no está creando el sufrimiento. Dios no crea el sufrimiento. Muy importante eso, porque se imaginan si nosotros, y muchos de nosotros los cristianos, cuando minimizamos el dolor, entonces estamos diciendo en cierta manera que Dios creó ese dolor. Ahora, Dios sí llevó, como dice aquí el versículo 8, como pueden ver ustedes no me enviaron acá, Dios fue el que me trajo. Ahora, aquí vemos que José vio la mano de Dios en todo lo que estaba pasando. Sin embargo, aquí José no está diciendo, con todo lo que me hicieron sufrir, llegué hasta acá. ¿Se fijan que no dice eso? Bien importante. ¿Y qué hacemos nosotros diariamente? Por todo lo que me hiciste sufrir, mira cómo tengo arrugas y canas, y me he sacado canas verdes. Sí, pero bien, o sea, sin embargo aquí él no le echó la culpa al sufrimiento. No, porque supo aprovechar la situación de esclavo, que la oportunidad que había en ese momento, había oportunidades como esclavo. O sea, tú te podías pasar toda la vida trabajando 30 años o estar 30 años en la cárcel, pero también tienes que aprender a sacarle provecho a la esclavitud. O sea, hay en estos días, en estos tiempos, en las cárceles hay programas, quien quiere rehabilitarse, quien quiere salir de donde está lo va a hacer, y eso fue lo que aprovechó José. Pero qué bueno que usted dijo eso, porque así como se acuerdan que yo dije que Dios, cuando nosotros criamos lo malo, Dios aprovecha eso malo para usarlo de canal para hacer bendición. Y lo que usted acaba de decir es que cuando nos pasa algo malo a nosotros a eso malo lo hacemos gasolina, Claro. y lo echamos en el motor y decimos, pa'lante. Pero me gusta mucho eso, porque aquí vemos no tan solo la providencia de Dios, de que Dios de todo hace, Él está en control de todo, y Él nos dice a nosotros como seres humanos, están en esta situación,
sacan provecho a esa Sí, situación. porque si nos ponemos de una manera un poco más profunda, más centrada, y ponemos a ver lo que es realmente la soberanía, ¿qué significa tener la soberanía? ¿Qué significa ser una persona soberana? ¿Qué significa ser un soberano? Tener la providencia, la supervisión, qué es tener el plan, el propósito de Dios, qué es el albedrío divino. Y yo creo que cuando estás pasando en ese momento, en esa cárcel, en esa situación, no entiendes de la soberanía. No te cabe en la cabeza lo que es la divina providencia y esto, estás viviendo la experiencia, sino hasta después que sales de ahí, dices, oh, ahora entiendo el plan de Dios. Oh, ahora entiendo el propósito de Dios. Oh, no me faltó pan. O pasé esto, o estuve viviendo en la calle, o y no me faltó comida, no me faltó agua. Ahora entiendo lo que es Dios. Entonces se me hace muy interesante que muy poco se toca el tema de la esclavitud. Entonces, yo creo que... Déjenme hacer un paréntesis ahí, hermano, porque está muy interesante lo que usted está diciendo, porque muchos teólogos concuerdan con usted, de que él usó el imperio. Él usó el Egipto, que aunque él estaba en una mala situación, él usó sus circunstancias para de esas circunstancias sacarle provecho a donde él estaba, que es lo que usted está diciendo, que sí es interesantísimo, porque, como le digo, varios teólogos concuerdan con usted. Sí, pues está interesante. Yo creo que realmente se puede distorsionar un poco la historia de José y me encantó como eso, el plan de venganza que tenía, que todos, la mayoría lo ven así como José planeó vengarse. Pero no, pero la escritura no dice que planeó vengarse. Pero dicen que así lo hacen y ahora esto es lo que no... Lo que los teólogos concuerdan, que lo dijo muy bien la hermana Ana, de que él, y también muchos escritores concuerdan con eso, de que él estaba probando a sus hermanos, severamente ellos habían cambiado, que él estaba tratando de hacer a sus hermanos responsables, que en el momento porque inclusive cuando él les dice, ustedes me vendieron, ellos no empezaron a decir, ay, no, pues, pero, no, pues es que, no. Sí se los dijo derecho, se los entregó la cara. Pero los hermanos hicieron, pero ellos los hermanos estaban arrepentidos, podrían decir. Había un cargo de conciencia muy grande. Si lo vemos por la necesidad que ellas traían, no tenían comida, ya no había nada. O sea, a mí me convenía decir, ay, sí, perdón. Anteriormente ella no, es que sin que ellos supieran quién era, él ya había puesto tratando de investigar el comportamiento de sus hermanos con lo que hizo con la copa, porque él estaba protegiendo al más chiquito, que era su hermano de papá y mamá. Y ella se había dado cuenta que ellos querían al hermano y lo estaban protegiendo y querían al papá. Entonces él dijo, entonces sí han cambiado. ¿Qué necesidad hubo de haber puesto las copas entonces? Sí, porque quería ver cómo reaccionaban. Si habían cambiado. Entonces, si yo le hago mal a alguien, le voy a hacer mal a alguien más. No era mal. No, pero fíjense muy bien, que se acuerdan cómo empezamos este estudio bíblico, de que muchos también lo ven como lo ve el hermano Saúl, de que aquí vemos que si José no hubiera perdonado a sus hermanos, el pecado generacional hubiera pasado a la siguiente generación. Sí, entonces, muchos lo ven así como usted, de que aquí vemos de que a José le hicieron daño y José les hizo daño a ellos, y si José no los hubiera perdonado, si hubiera habido esa reconciliación, hubiera seguido para la siguiente generación. Posiblemente porque eso, yendo a otra escritura, que es de Saúl y... ¿quién más? ¿Y David? Sí, acuérdense que sus hijos también, a pesar que ellos se perdonaron, si no estoy mal, los hijos estuvieron en contienda por generación tras generación, si no estoy mal. Bueno, y recuerden que eso pasa mucho en nuestras familias. Yo me acuerdo cuando mi madre murió, yo tenía 2 hermanos que no se hablaban por 20 años. Y antes de morir mi mamá dijo, quiero hablar con ellos 2. Y se reconciliaron. Y fue algo muy hermoso. Sí. Entonces, hay que evitar esos pecados generacionales de que
se nos va. Y aquí José no quería que se le fuera, pero sí tenía que, eso lo vamos a ver al final, ya no quiero adelantarme, pero sí, hablando de lo que ustedes dos están hablando, sí aquí hablan de los pecados generacionales. Y nuestra tarea, pastor, creo yo precisamente en ese sentido es que nosotros que estamos desde otra posición o que nosotros tenemos una relación con Dios distinta a mucha de nuestra familia, creo yo que esa es nuestra labor, cortar esos patrones de vida que hay dentro de nuestras familias. Y muchas veces no lo queremos hacer por evitar hablar o por querer enfrentarlos o querer decir realmente como uno ve las cosas desde la perspectiva que uno lo puede ver o que uno lo puede entender. Ahora ahí viene lo interesante. También hay que tomar en cuenta el distanciamiento, Claro. los años que no se vieron. Claro. También ahí nos da un mensaje que cuando las personas te hacen daño o cuando igual tú dañas o viceversa, tienes que apartarte, porque tiene el tiempo que pasar para poder analizar, para poder comprender, para poder asimilar, para masticarlo, digerirlo y decir, ¿sabes qué? Creo que hice mal, creo que es tiempo de que vaya a regresar. Pero hermano, yo veo aquí, y eso es lo que me da coraje, yo veo aquí 30 años, hermano, ya se pasó toda una vida, o sea, óigame, 30 o sea, nosotros no tenemos tanto para desperdiciar el tiempo, no vivimos 1000 años, entonces yo creo que eso lo vamos a ver ahorita al final, o sea, no quiero adelantar tampoco. Tenemos que hacer, O sea, No debemos responsabilizarnos. de quemar la pólvora en diablitos. o sea, pero yo creo que muy importante que no debemos de perder el tiempo. Entonces, aquí lo que hizo José, usó la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es dar algo Como lo del hijo pródigo. como lo del hijo pródigo. Que la gracia es un regalo. Es un regalo. Y aquí todo lo que hizo José fue un regalo sin que lo merecieran sus hermanos. Eso es gracia. Eso es gracia. Sí. Que ahí entra Jesús. Ay, no, es que Pero ahí entra Jesús, que es nuestro Redentor. Así lo tiene que hacer, hermano. Que todo Él lo hizo por gracia. Ahora, cuando es por gracia, cuando uno lo hace por gracia, no es que lo haga de una forma tonta, como estábamos hablando. Es que Cuando la gracia, cuando usted lo hace por gracia, usted hace a la otra persona responsable. Y esa es una manera muy inteligente. Porque no es gracia barata, Claro. porque la gracia tiene precio. Es dar cachetada con guante blanco. Y como dice aquí, menciona que Dios usó la ira. Dios usó la ira, el enojo de sus hermanos, que fue una forma muy tonta de haberle hecho la vida imposible a él. Eso da mucho sentido. ¿Cómo hizo usted de la manera tan tonta, tan insensata que hicieron ellos de complicarle la vida, hasta el punto de venderlo, de llevarlo, de separarlo de la familia, pasar 30 años, de tener una vida como esclavo, de aprovechar eso y decir, bueno, pues ahora llegó el momento de sacarlo y darlo mejor y pues lo único que les voy a hacer nada más es, les voy a recordar quién soy yo. Por la gracia, él tenía todo, porque recuerden que Dios estaba con él. Él tenía una relación suprema con Dios. Entonces él sabía de la gracia de Dios. Entonces al tener esa gracia de Dios, él se dio a sí mismo, pero no le echó las perlas a los puercos. ¿Ve lo importante? Entonces él primero vio, van a recibir la gracia, vamos a probarlo. ¿Qué tan responsables han sido con mi padre? Cuéntenme, ¿cómo está mi papá? ¿Lo han cuidado como debieron de haberlo cuidado?
¿Cómo están? Déjenme aquí a mi hermanito para ver cuánto quieren a mi hermanito. O también lo quieren matar como me hubieran matado. Ya. Que prácticamente, si usted se pone a analizar esto, es la contraparte, o no la contraparte, pero vamos a ver. El padre es una persona mayor y el hermanito, no sé cuántos años tenía, ¿verdad? Pero vamos a decir que era... Unos 20, podríamos No decir. sé, pero digamos que era bebé. Era la parte indefensa, igual que el padre. Entonces, vamos a ver cómo... Protegen al indefenso. Sí, a ver cómo protegen a los dos, ¿verdad? A ver si de la misma padre, a ver si de la misma manera que protegen al padre, protegen al hermano. Esta escritura tiene muchísimo, porque también se podría hablar sobre el desierto en esta misma escritura. Bueno, y por eso decimos que José los perdonó. Aquí vemos el perdón. José los perdonó a través de esa gracia, a través de esa gracia que no pedía nada a cambio en relación de retribución, sino que lo estaba perdonando en decir, esto fue lo que me hicieron, los hizo responsables, los hizo ver lo que ellos hicieron, los hizo decir que ellos tenían que hacer también su proceso y que iba a ser un cambio permanente. Entonces, por eso aquí vemos que el hijo pródigo, el papá, perdonó a su hijo por pura gracia y lo hizo responsable. ¿Cómo lo hizo responsable? Te voy a poner otro anillo, te voy a poner calzado, te voy a poner ropas nuevas. Eres mi hijo y como mi hijo te tienes que comportar ahora. No como el que alimenta puercos, no como el que se va a malgastar mi dinero, sino como el hijo mío. Todo eso me sirvió para reflexionar en lo que había hecho al hijo. Ahora, no minimicemos tampoco que se fue todos esos años y sufrió como... Claro. Sufrió mucho. Entonces es muy importante siempre recordar bien siempre dónde estuvimos. Sí, pastor, muchas gracias. Mira que me abre mucho los ojos y tiene usted razón. No es lo mismo salí, me dormí, ya llegué, ay, qué bonito, me perdí todo el camino. Correcto. Qué hermoso ver recorrido todo como usted lo planteó. Hasta donde yo me acuerdo. Que fue lo que hizo José. José utilizó todo lo que le pasó para bien. Incluso el hecho de que fuera metido en un pozo. Qué casualidad que el pozo no tenía agua. Ahí estaba la providencia de Dios. O sea, todo a él, Dios estaba ahí ayudándolo y todo lo que le pasaba a José, José decía, ok, esto me pasó, pero no sé si sea de Dios o sea del vil demonio, pero si no es de Dios o no es del vil demonio, yo voy a utilizar esto para bien, no para mal, para bien, para glorificar a mi Dios, aunque tal vez Dios lo hizo, tal vez no lo hizo, pero lo voy a utilizar para glorificar a mi Dios. Ya, hermana, ya llegamos a la parte bonita. Si leemos la Biblia así a veces de aquí y nos perdemos todo ese recorrido y hay tanta enseñanza. Ahora también lo que me pone a pensar es porque tuvo que llegar la hambruna en la escasez para que fueran de alguna manera en el plan, después del proceso para poder llegar a Egipto y a ver a José, que no cuando llegaron y pasaron los mercaderes y lo vendieron. Mi pregunta es, ¿por qué no lo regalaron? ¿Qué necesidad tenían de haber agarrado dinero? O sea, aparte de la desgracia, aparte de haberse burlado, aparte de haberlo metido en el pozo, de haberlo humillado, de haber hecho todo lo que quisieron, encima de eso lo vendieron. Ahora lo correlaciono con la situación de Jesús cuando estaba
a Judas, que lo vendió por 30 piezas de plata. Entonces, yo creo que como seres humanos aquí hay una máscara que quitar. O sea, la historia se oye muy bonita y la podemos romantizar y la podemos elevar. Y La mayoría de nosotros la hacemos. sí, la podemos poner de una manera tan divina y excelente, pero somos tan hipócritas que por dinero hacemos todo lo que sea para dañar al prójimo, para hacerle daño al prójimo. Y si no es por dinero, es por alguna conveniencia también. Entonces, pasan los años y dices, no lo tendré que haber hecho, pero lo hizo. Que yo creo que aquí es ya para terminar, José los perdonó usando el mismo modo que Jesús nos perdona a cada uno de nosotros, por pura gracia. No merecemos el perdón, sin embargo Dios nos lo da por pura gracia, y nos lo da porque realmente nosotros hemos abierto nuestro corazón sinceramente. Y déjeme decirle que Dios no rechaza un corazón sincero. Y aquí José vio que sus hermanos eran sinceros con su padre, con su hermano menor, y también eran sinceros en el sentir el arrepentimiento de todo lo que le hicieron a él. Y es por eso que aquí, al final, José los besa. Y luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fíjense bien. Quiere decir que ellos también lloraron. Ellos también lloraron. Ahora, Sí. también él dice, donde dice que él besó a sus hermanos, prácticamente viene sellando el perdón con el beso. Y lloraron todos juntos. Porque el significado del beso, del significado de ese beso que les dio, fue sellando y cerrar. Ok, cerramos esto y adelante. Entonces, la gracia, todos nosotros debemos de vivir en gracia. Pero nunca, mejor no digo pero, todos debemos de vivir en la gracia de Dios. Siempre busque la responsabilidad en usted y en la responsabilidad en los que le rodean. No minimice su dolor, ni minimice el dolor ajeno. Ahora, muy importante, que lo malo no limita a Dios. No. Lo malo no limita a Dios. Entonces, vayámonos esta noche con ese mismo pensamiento, de que lo malo que pasa en nuestras vidas no nos limita, porque Dios va a ayudarnos a canalizar eso malo para sacar algo de suprema bendición, como pasó aquí, que toda una nación se salvó. Y algo que no se habló fue de la escasez. ¿Cómo de la escasez, como de un desierto, como de algo casi muerto, se pudo sacar algo, se pudo sacar abundancia? Bueno, recuerde que es muy importante, es por eso que es muy importante ver el contexto de esta escritura. La razón por qué hubo abundancia en Egipto fue por José. Porque el fruto. Y aparte que los ¿Por qué tenían técnicas. Bueno, no, pero si leemos esta historia y en el contexto de esta historia, José fue el instrumento para esta abundancia. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué fue instrumento para esta abundancia? Porque él tuvo cuidado y su provisión. No. Tenemos que leer la historia otra vez. ¿Por qué? Porque interpretó los sueños. No. Si él no hubiera interpretado que las 7 vacas gordas se comen a las 7 vacas blancas, si él no hubiera interpretado, recuerde, hermano, que cuando usted vive en la gracia de Dios, que nos vamos a la bendición, hermana Isabel, Y ahí viene, cuando usted vive en la gracia de Dios, no hay mal que domine, no hay mal que lo envenene. Él tuvo eso. No hay mal que lo destruya. A este hombre lo quiso abusar una mujer, lo metieron a la cárcel. Ahora, él
logró que Egipto tuviera la más grande abundancia porque si él no hubiera interpretado los sueños al faraón, también Egipto se hubiera muerto. Nunca hubiera llegado. ¿Por qué? Porque ya después que José interpretó el sueño de que las 7 vacas gordas se comen a las 7 vacas flacas, y él mandó a hacer graneros. Sí, es cierto. Y también él no salió rápido de la prisión hasta que llegó el tiempo del copero acordarse de... Gracias, hermano. No, claro, pero la cosa es que, la cosa es que él quiso de alguna manera salir. Ahora vamos a hablar de los dones. Bueno, ahora vamos a hablar de los dones. Pero me gusta lo que dijo la hermana Isabel, ya para terminar, porque ya se fue el tiempo. La hermana Isabel dice ¿cómo dijo? Es que no salió rápido No él salió. de la prisión hasta que el copero le dijo al rey que había alguien que podía interpretar los sueños. Pero fíjese muy bien lo que acaba de decir, que yo creo también de que José hizo uso de la cárcel. Sí, O sea, claro. que él no estaba ahí, ok, ya le dije al copero, No. por los siguientes tiempos, o los meses, o los años que él estuvo ahí, sino que el copero, José, estuvo tal vez interpretando los sueños a los demás que estaban en la cárcel. Estuvo haciendo ministerio ahí en la cárcel, que ahí uno debe decir, florece donde estás plantado. Así usted lo ha enseñado. Entonces, muchos de nosotros decimos, pues yo no voy a hacer esto hasta que mis hijos crezcan. Yo no voy a hacer esto hasta que mi esposo se enderece. Yo no voy a hacer esto hasta que mi esposa se porte bien. Yo no voy a hacer esto hasta que me gradúe de la universidad. O yo no voy a hacer esto hasta que el pastor se calle. Entonces, así nos la pasamos toda la vida. Y si usted le pregunta a la gente, yo no, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues yo no voy a hacer esto hasta que mis hijos se gradúen del colegio, hasta que se vayan. Y así estamos en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que aprovechar todos los momentos de nuestras vidas, buenos y malos, porque en los buenos y en los malos, la providencia de Dios está. Y somos responsables de nuestras acciones. Y también tenemos que confrontar con mucha gracia las acciones de los demás. Bendito. ¿Por qué no nos sanamos como José se sanó? Y yo creo que lo triste, y escuchándola a usted, y escuchando a mucha gente, es porque no sabemos cómo. Cuando nosotros venimos ante un pastor y le exponemos lo que nos ha pasado, no, déjame orar por ti, lo echamos debajo de la alfombra, y ya no Dios te hizo criatura nueva. Tú eres todo nuevo y ya no olvídate, ni lo cuentes ni a los angelitos. Y entonces se nos queda ahí. Ya. Entonces no sabemos cómo. Y también la familia, la sociedad en sí dice, olvídate de eso, por esa razón. Y por eso quiero terminar con esto. No sabemos cómo. Entonces, el propósito de aquí de Templo es aprender cómo, aprender a hablarlo, aprender a expresarlo, aprender a decirlo hasta que un día lo digamos sin sentir el dolor. Sin sentir el dolor. Eso es la sanidad. La experiencia está ahí, pero ya lo podemos contar, lo podemos expresar y sabemos cómo bregar con todo eso y entonces podemos ayudar a otros. Que eso fue lo que hizo José. José se sentó con sus hermanos, habló con ellos, les platicó, les expuso, los hizo ser responsables de lo que ellos le habían hecho y luego ya al final se besaron y luego lloraron todos juntos. Que eso fue lo que hice con mi hermano. Y ahí es donde uno mira la gracia de Dios, hermano. Yo por eso digo, yo soy bien bendecida y yo lo siento todos los días. Amén. Me hace sentir feliz. Vamos a dar gracias por este estudio bíblico. Yo sé que estuvo un poco largo, pero todavía hay mucho que hablar,
pero eso lo hacemos en 3 años, porque de aquí a 3 años vamos a estudiar la misma escritura. Vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu Espíritu, Señor, que nos habla en las buenas y en las malas, y nos ayuda a sacar lo más bueno dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Bendice a cada uno de los que estuvimos aquí en el estudio bíblico, a los que están en línea y a los que van a verlo en línea las siguientes semanas, meses. Señor, que tu Espíritu les hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Y que Dios me le bendiga y que tenga muy buenas noches.